más profundo, entonces empezamos por problemas, que es molestia. Y vaya que ha generado muchos problemas desde prácticamente inicio del semanario judicial. Hay que revisarlo. ¿Qué es un acto de molestia? ¿Cuánto se ha derrochado en jurisprudencia por definir, delimitar, precisar el acto de molestia? No fueron muchas tesis las que se emitieron. Y acuérdense que existía la distinción entre acto privativo y acto de molestia. Acto privativo, 14 constitucional, acto de molestia, 16 constitucional. En su persona, ¿hasta dónde alcanzaba la persona? ¿Incluía el domicilio o no? Y si incluye el domicilio, ¿incluye negocio o no? ¿Y incluye vehículo o no? Y ahí nos vamos, ¿verdad? El domicilio, etcétera. Entonces, simple y sencillamente, Tarufo dice: interpretar es atribuir precisamente o identificar un sentido o significado normativo, encontrar o descifrar la norma que deriva del mismo. ¿Está claro? Ahora, continuamos con esto. En el lenguaje jurídico, la palabra interpretación es ambigua, al menos por razones. La primera es la atribución de significado a un texto jurídico o la calificación jurídica de una especie de caso. Es decir, estamos cualificando el texto, calificando hechos, etc. Así dice, vale la pena distinguir entre interpretación en abstracto, es decir, identificar el contenido normativo expresado por un texto, o interpretación en concreto, subsumir un caso particular en el campo de aplicación de una norma previamente identificada. ¿Qué pasa con esto? Primero, en la subsunción, recuerdan el método: norma, caso, hecho, y aplicación. Pero para fijar la norma debemos interpretarla. Segundo, los hechos también deben interpretarse, o en otro sentido, como les han llamado algunos, calificar los hechos. Hay hechos relevantes, hay hechos no relevantes, hay hechos que solamente nos dan algún elemento adicional dentro de nuestro caso, etc. Es decir, si ustedes tienen 20 testimonios, 5 inspecciones, es decir, un cúmulo de pruebas, esas pruebas se refieren a hechos, ¿estamos de acuerdo? Todos esos hechos los vacían en la sentencia, tienen su norma general interpretada, tienen todos los hechos. ¿Y cómo resuelven? ¿Así lo hacen? Pues no, ¿verdad? Primero, en la labor interpretativa de la norma, fijan los alcances y contenidos de la disposición jurídica o extraen las normas aplicables. Y en cuanto a los hechos, empiezan a calificarlos. Este hecho es relevante, este no, etc. De ahí que se hable de estas dos vertientes de interpretación: una en abstracto, que es la pura norma, lo que dice la norma, desligada de los hechos, y la otra es la calificación de los hechos, de los propios hechos. ¿Estamos de acuerdo? Otro de los problemas en la interpretación es el carácter equívoco de los textos normativos. El sistema jurídico per se es indeterminado al no saber con exactitud qué normas están en vigor. Es decir, cuáles son las normas aplicables, no en sentido de vigencia normativa.
De ahí que se hace la distinción, como ya lo hemos dicho, entre enunciados normativos y normas, entre disposición normativa y norma, y métodos de interpretación y lo que se conoce como precisamente la dogmática, que prácticamente es la literalidad. Otro de los problemas es el carácter vago de toda norma, que prácticamente es similar al de allá. Las normas, y esa es pregunta, que tenemos, los enunciados jurídicos que constituyen los reglamentos, códigos, leyes, etcétera, ¿son casuísticos o abiertos? Son abiertos. Realmente tenemos poca regulación casuística. Incluso las que hay siempre van a señalar en parte final que esto no es limitativo, sino meramente enunciativo, es decir, ejemplificativo, y que puede generar otras cosas. Segunda, de aquí, cada norma, dice en vigor, es indeterminada en el sentido de que no se sabe con exactitud qué hechos caen en un campo de aplicación, por ejemplo. De ahí los casos fáciles y casos difíciles, que ya vieron en el módulo 2, y que puede ser reducida mediante definiciones. Segunda, otro de los problemas de la interpretación es que se compone prácticamente de esos tres momentos, la labor interpretativa. Un acto de conocimiento, o es un acto de decisión, o es una labor creativa. Aquí ya tenemos tres rutas que nos acercan a la interpretación, pero que no sabemos con exactitud cuál es la cierta o verdadera. Realmente se debe a posiciones. En la primera se refiere a que toda actividad interpretativa es un acto de conocimiento, lo que es igual a descubrir una norma preexistente. Un acto de decisión. Finalmente, quien asume una posición jurídica, ya sea en una sentencia, en una demanda, en una contestación de demanda, etcétera, en cualquier documento jurídico, al margen de interpretar, lo que hace es un acto volitivo de decisión. Para mí, el texto dice esto, simple y sencillamente. Y, por último, que la interpretación puede también visualizarse, como ya lo decíamos, como un acto de creación normativa. Dice de esta manera, prácticamente las interpretaciones corren esa misma suerte. Interpretación, conocimiento, interpretación, decisión, e interpretación, creación, atribuir un significado, etc. Aquí la posición personal es la siguiente. Realmente esto es lo que integra, todo esto es lo que integra, desde mi punto de vista, la labor interpretativa. No podemos desconocer que las normas tienen un origen, tienen un motivo de creación, atienden a múltiples factores, es decir, la creación es multifactorial, sociológica, psicológica, económica, política, etcétera, que no podemos desconocer y que solo podemos enterarnos de ella a través de esto, de un acto de conocimiento, de investigación. También la labor interpretativa es una decisión, pero esta yo la pondría en un tercer momento interpretativo, pero el mayor es el segundo. El primer momento interpretativo, desde mi punto de vista, es la interpretación, el acto de conocimiento. El segundo momento de la interpretación es la atribución final de un significado, y por último, el acto de decisión, es decir, la asunción de una posición jurídica, sea en una sentencia, en una demanda, en cualquier documento normativo. ¿Por qué este es al final?
desde mi punto de vista, porque la voluntad, entre múltiples significados que puede admitir un texto normativo, finalmente se toma una decisión y se elige el que más convenga, el que uno decida asumir. ¿Me explico? Pero eso lo dejo ahí como una mera opinión personal. ¿Quieren que nos tomemos 5 minutos? Sí. Bueno, 10 minutos.